Comparado con el ambiente de laxitud medieval, el tipo de gobierno que ahora se ponía de moda era notable por su fortaleza. Juzgado con criterios modernos, era lamentablemente débil. Los recursos morales, intelectuales y materiales de que disponían los más poderosos monarcas del siglo XVI eran sin duda mezquinos, si los comparamos con la conciencia moral disciplinada, con la educación nacional organizada, con los poderosos instrumentos para la acumulación y concentración del conocimiento, con los grandes elementos militares y navales y con los vastos recursos económicos que soporta la fábrica de un Estado moderno. La burocracia, que movía la maquinaria del gobierno inglés durante todo el reinado de la reina Isabel, hubiera quedado atrás comparada con la tarea menos importante de los modernos ministerios. El ejército más poderoso que puso en pie de guerra Francisco I palidecería ante una sola división del de Pétain o de Foch. Hasta en los más poderosos estados del siglo XVI, los gobiernos vivían a salto de mata, improvisando ejércitos y armadas para hacer frente a contingencias particulares, reducidos a los más desesperados expedientes en materia financiera. Reclutar, pagar y aprovisionar un ejército nacional constituía una empresa que no solo fuera del alcance de cualquier gobierno, sino imposible de conseguir por cualquier hombre de Estado. Carlos VII de Francia pidió a todas las comunidades de Francia que mantuviesen un arquero para sus guerras. El plan fracasó enseguida. Su sucesor, Luis XI, se apoyaba en una fuerza de mercenarios extranjeros. La insolvencia crónica de Carlos V, tenido por el más poderoso monarca de su tiempo, es sintomática de la debilidad que afectaba de igual modo a todos los gobiernos. A pesar de ello, debemos atribuir a esta época que presenció la descomposición de la cristiandad latina la aparición de la forma más eficaz de comunidad social y política que ha reclamado la libre y disciplinada fidelidad de las naciones. En el siglo XVI, Europa comenzó en una escala mayor que antes a pensar en función de sus naciones, a actuar en grupos nacionales, a tributar a las cabezas de los estados de este carácter algo de fidelidad que antes había tributado a la Iglesia no dividida. Rogerio Ascham, el maestro de escuela y reformador de la educación que fue el preceptor de la reina Isabel, es una figura típica del nuevo movimiento pedagógico laico que dio apoyo a la literatura vernácula y al orgullo nacional. La formación de fuertes monarquías continentales se anuncia en un periodo de aguda rivalidad diplomática que estaba regido por la concepción del equilibrio del poder, mientras que el sentido medieval de un interés común europeo se había desvanecido. Ningún país había llegado a adquirir una estimación adecuada de su propia fuerza y de sus recursos. Ambiciones románticas, la herencia de las épocas romana y carolingia llenaban las mentes de muchos reyes que habrían hecho obra de mayor provecho cuidando del bienestar de sus súbditos. El arte de la política no había llegado todavía a su madurez. La economía política estaba por inventar y el arte del confort doméstico ni se entendía ni se buscaba inteligentemente. No existiendo estadísticas exactas, prevalecían las nociones más vagas acerca de la riqueza y población de los estados europeos. Se creía comúnmente que todavía podían realizarse y mantenerse deslumbradoras conquistas dentro del viejo marco de la sociedad europea. La cuestión de si los estados internacionales tenían obligaciones internacionales era algo que nadie, a principios del siglo XVI, se preocupaba de plantear ni de resolver. Viajar era difícil, las relaciones entre gobiernos eran raras e intermitentes. Cada estado procuraba engañar al vecino y extender sus fronteras. Se había echado por la borda la mayor oportunidad ofrecida a Europa para emprender una obra de civilización cooperativa en gran escala, el descubrimiento del nuevo mundo que bajo una dirección prudente y con una mejor disposición de las mentes hubiera podido conducir a un reparto armónico del nuevo continente entre todas las potencias interesadas, vino a ser, por el contrario, el botafuego para la explosión de crueles guerras y de piraterías en alta mar que duraron largas generaciones. Todo se consideraba permitido. No surgieron pensadores políticos a medida de los trascendentales acontecimientos que estaban cambiando la faz del mundo. Sir Thomas More se entregó a las agradables fantasías de utopía, mientras Maquiavelo, el gran publicista florentino, no tenía ojos para cosas mayores que una Italia liberada de los bárbaros. Las voces humanistas de Luis Vives y de Francisco de Vitoria, precursoras de un orden internacional justo y limitadoras de las guerras, no fueron oídas, y la simiente tardó mucho en dar frutos, así como las doctrinas protectoras de los indios del padre Las Casas
se desvirtuaban por su justificación de la esclavitud de los negros, la lacra de la civilización cristiana que había de perdurar hasta el siglo XIX. La obra misionera y civilizadora de los frailes españoles y las medidas prudentes de las leyes de Indias tenían como contrapartida la explotación despiadada de las poblaciones de los nuevos territorios. El dinero, que siempre ha constituido una fuerza en las empresas humanas, había venido a ser cada vez más poderoso en los últimos tiempos de la Edad Media y estaba destinado a tomar cada vez mayores proporciones con la importación de la plata del Perú, antes de que el siglo XVI hubiese terminado. En todos los países más progresistas de Occidente, el auge del comercio y del tráfico, que había recibido su primer estímulo importante durante las cruzadas, había creado una clase media influyente, cuyos intereses materiales se oponían a la continuación del desorden feudal. El capital iba haciendo su patrimonio. Grandes mercaderes y banqueros, un Jacques Coeur de Bourges, un Foucher de Augsburgo, un Dick Whittington de Londres, un Roberto Strozzi de Florencia, sobrepujaban a muchos grandes nobles feudales en disposición de capitales circulantes y se elevaron a posiciones de influencia política. Durante muchos años el imperio fue financiado desde Augsburgo, mientras las empresas italianas de Francia dependían del apoyo del Banco de los Strozzi de Florencia, con sus sucursales en León, Venecia y Roma. El capital debe ser contado como una fuerza poderosa en auxilio de aquellos estados nacionales cuyo poder consolidado es uno de los hechos nuevos que caracterizan la Europa del siglo XVI, distinguiéndola de las condiciones de la época feudal. Sobre una Europa tal, despertada por los nuevos conocimientos y por los nuevos horizontes y cargada con el espíritu de independencia y con el orgullo nacional, cayó la chispa de la Reforma protestante. El desafío de la doctrina romana no era cosa nueva y había sido lanzado ya por Wycliffe, 1324-1384, en Inglaterra, y por Hughes, 1373-1415, en Bohemia. El problema de cómo reformar los manifiestos abusos de la Iglesia había llamado la atención de las mentes más serias de la cristiandad, ya desde el primer siglo. Se habían reunido concilios que habían deliberado y se habían dispersado sin producir notables mejoras. El Papa, para cuya autoridad soberana no parecía existir amenaza más formidable que el reconocimiento de un concilio general como órgano regular y reconocido del gobierno de la Iglesia, había logrado soslayar el movimiento conciliar, estableciendo concordatos separados y discretos con los gobiernos nacionales. Las deliberaciones mal organizadas y tumultuosas de una asamblea internacional, divididos sus miembros por la raza, la lengua y los compromisos de fidelidad, no constituían un obstáculo para la hábil diplomacia de la curia romana. La combinación del pontificado y de los poderes temporales podía servir siempre para frustrar los esfuerzos de un concilio ecuménico. La Reforma protestante, sin embargo, no fue iniciada ni apoyada por los concilios de la Iglesia. Surgió de un sentido apasionado del contraste entre la simplicidad de la época apostólica con la riqueza y las exacciones fiscales de la Iglesia romana. Fue protegida por la ayuda y favorecida por los apetitos de ciertos príncipes temporales, y en aquellas regiones de la Europa septentrional en las que consiguió arraigar firmemente, fue cubierta contra las fuerzas de la reacción católica por una extensa confiscación de tierras abadengas y por los intereses creados por los despojos de las iglesias saqueadas, que en algunas regiones fueron tan profundos que no pudieron deshacerlos ni las guerras ni la revolución. Esta gran convulsión religiosa dividió Europa en un momento en que los turcos otomanos habían terminado su conquista de la península balcánica, adquirido Egipto y creado una marina formidable, y tan débil era la causa cristiana como fuerza orientadora en la política durante la primera mitad del siglo XVI, que Francisco I y su hijo Enrique II no sintieron escrúpulos para aliarse con los otomanos contra Carlos V, en el preciso momento en que el jefe de la Casa de Augsburgo se mantenía en pie como campeón de la ortodoxia católica contra la herejía de Lutero. En buena parte debemos atribuir a estas rivalidades nacionales y dinásticas más agudas y poderosas a principios del siglo XVI que en ninguna época anterior, la victoria del protestantismo en una gran parte de la Europa septentrional. Es un error creer que la persecución nunca logra el éxito. La persecución destruyó a los albigenses y a los lollardos y arrancó de cuajo la semilla del protestantismo en España, Italia y Bohemia. Si los poderes temporales se hubiesen unido para abatir a los luteranos en Alemania o a los calvinistas en Ginebra, no hay razón para pensar que hubiesen fracasado en su empresa, pero estaban desunidos. El gran duelo entre la casa de Valois y la de Augsburgo fue el acontecimiento más sobresaliente de aquel período. Las herejías de Alemania eran tan embarazosas para Carlos V como vistas con simpatía por Francisco I, y bajo el cual se inauguró aquella tradición francesa que duró largo tiempo de favorecer a los herejes de fuera y suprimirlos en casa, sin
cual toda Alemania hubiera sido reconquistada por la Iglesia romana. El decurso de la Reforma en Inglaterra fue regido igualmente por la gran rivalidad continental de la época. En el año crítico de 1527, cuando la continuación de la fidelidad de Inglaterra a la sede papal dependía del consentimiento del pontífice para el repudio de Catalina de Aragón, el pontífice, a consecuencia de la guerra entre Francia y el imperio, era un prisionero de Carlos V, sobrino de Catalina. Aun en el caso de que hubiese querido ser complaciente, había precedentes papales para la decisión que reclamaba de él la corte inglesa. Clemente VII no tenía las manos libres, no podía otorgar su consentimiento. La misma rivalidad entre Habsburgos y Valois, que en último término ayudó a hacer protestante la Alemania del Norte, precipitó la ruptura entre Inglaterra y Roma durante el reinado de Enrique VIII y, de nuevo, protegió a la joven iglesia anglicana de ser derribada en los peligrosos días de la reina Isabel. La descomposición religiosa del occidente de Europa no se efectuó sin una lucha terrible. Durante la primera parte del siglo XVI, la gran rivalidad entre Habsburgos y Valois absorbió las energías de las principales potencias católicas del continente. Las creencias protestantes se difundían cada vez más. Conquistaron gran parte de Alemania y Suiza, fueron admitidas en los reinos escandinavos, penetraron en Italia y en España, todo lo arrasaban en Escocia y Bohemia. Según el cardenal de Lorena, 2/3 de los habitantes de Francia estaban infectados por la nueva herejía en el reinado de Enrique II, 1547-1559. Por espacio de una centuria el movimiento continuó aumentando en fuerza y, como sucede cuando los movimientos religiosos se tornan populares y hacen apelación a los celos del hombre corriente por la ostentación del poder y de las riquezas mal empleadas, el núcleo originario del verdadero fervor religioso se rodeó de una amplia penumbra de egoísmos, ligereza y codicia. Luego vino una reacción. En 1559 Enrique II de Francia, renunciando a su sueño de conquistas italianas y calmando sin duda por la derrota de su ejército en el campo de batalla de San Quintín, 1557, por Felipe II de España, firmó el Tratado de Cateau-Cambrésis con los imperiales, decidiendo dedicarse a la extirpación de la herejía dentro de casa. Se abre entonces una nueva era, se suspende la lucha dinástica, comenzando la religiosa. ¿Podían los luteranos conservar Alemania? ¿Los calvinistas podían ganar Francia? El pontificado, auxiliado por la Compañía de Jesús, recientemente fundada, se lanzó a sistemáticas tentativas de reconquistar el territorio que había sido perdido por la fe romana. Felipe II de España, en posesión del poderío del vasto imperio español, consecuencia de los descubrimientos del Nuevo Mundo y de parte de la herencia europea de Carlos V, que le situaba en una posición aparentemente hegemónica, cuyo prestigio reforzó la victoria de Lepanto, 1571, contra los turcos, que detuvo la amenaza de estos para la seguridad de Europa, se erigió en campeón de la causa de la unidad religiosa en un momento en que el éxito era ya imposible. El resultado fue que España se vio envuelta en una serie de luchas para mantener su posición de gran potencia, en las que acabó en el siglo XVI por ir a remolque de los Habsburgo de Austria, después de haber perdido su poder naval en el fracaso de la invasión a Inglaterra, 1588, con la Armada Invencible de Felipe II. Se malgastaron en empresas de prestigio exterior las riquezas obtenidas en América y, sin conseguir el objetivo de la restauración de la unidad religiosa en Europa, se precipitó la decadencia española del siglo XVII. La guerra religiosa duró en Francia con intermitencias desde 1560 hasta el Edicto de Nantes en 1598, que garantizó a los hugonotes protestantes tolerancia y una posición privilegiada en un imperio dentro del reino francés. Se combatió con gran acritud y la lucha fue señalada por muchos actos de violencia del populacho y por atrocidades militares, pero no lesionó demasiado el bienestar de la nación francesa. Al terminar sus guerras religiosas, Francia salió de ellas más poderosa de lo que antes había sido. Su ejército era el más fuerte de Europa, su diplomacia la mejor informada, su corte la más resplandeciente. El siglo XVII marca el cenit de la monarquía francesa y entonces, bajo Richelieu y Mazarino, se establecieron los cimientos para el largo e imponente dominio de Luis XIV, 1643-1715. Muy distintos fueron los efectos de los 30 años de guerra religiosa en la desunida Federación de Alemania, cuando la paz de Westfalia en 1648 puso fin a la querella, delimitando fronteras para las confesiones rivales, del modo que han sido mantenidas desde entonces en lo sustancial. Alemania estaba en ruinas,
Su población había sido diezmada, sus tesoros habían quedado exhaustos, sus instituciones de educación y ciencia habían padecido en alto grado, y su orgullo y confianza quebrantado por una larga sucesión de reveses ruinosos y de humillaciones. No es una suposición aventurada la de que la guerra de 30 años hiciera retroceder la civilización de Alemania en 2 siglos, o de que la facilidad con que un pueblo tan viril se sometió al yugo de Napoleón en la primera década del siglo XIX se debiese a los efectos deprimentes de aquella tremenda calamidad.